Hola, ¿qué tal compañeros? A continuación les presentaremos la práctica 5, el uso de contadores con PLC, impartida por los compañeros Braulio Bernal, Luis Azuara, David Martínez, Edgar Medellín y Ramiro Torres. En la presente práctica se implementó la teoría sobre la utilización de los contadores en la programación ladder, específicamente de los PLC SR3B261FU y SR3B261BD de Schneider Electric, para su uso o aplicación en una problemática que pudiese implementar en la vida cotidiana. En este caso, pues fue el de un estacionamiento que mediante el uso de esta herramienta se realiza el conteo de los vehículos que entran y salen del estacionamiento para utilizar dicha información como notificación, alarma o acción cuando el estacionamiento esté lleno o asimismo cuando queden espacios disponibles. Los contadores pues son instrucciones de software en los PLC que registran el número de ocurrencias de eventos o pulsos, activando una salida cuando se alcanza un valor predefinido, o bien desactivando la misma cuando el valor disminuye debajo del valor predefinido. Como objetivo, tenemos presentar la propuesta del diagrama de escalera ladder del primer objetivo, mostrando la simulación de lo que se solicita. Mostrar el diagrama de conexiones eléctricas que se va a utilizar para operar el diseño solicitado. Y por último, comprobar lo que se pide en la pantalla del display del PLC y en la pantalla de la computadora. Para los materiales de la práctica que se utilizaron, pues fue específicamente los PLC, el SR3B261BD y el SR3B261FU de Schneider Electric. Para este caso nosotros utilizamos el SR3B261BD. Utilizamos conectores banana-banana, el cable de comunicación para realizar la transferencia del programa de la computadora a nuestro PLC, 4 limit switch que iban a ser nuestras entradas en nuestro PLC para los contadores, así como la maqueta representativa del estacionamiento. Y pues nuestro equipo laptop con procesador Intel Core i7 o i5. Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Ramiro Torres, estudiante de la materia de Control Lógico Programable, y yo les explicaré la programación realizada en el software Celiosoft utilizada en nuestra práctica número 5. En esta práctica simulamos lo que sería un estacionamiento de 2 pisos con un límite de 10 autos por piso, por estacionamiento. Vemos que nuestro programa cuenta con el típico arranque y paro. Este arranque sería con el botón Z1 de nuestro módulo PLC y el paro de emergencia o paro total con el botón Z2 del mismo módulo PLC. Tenemos aquí nuestro enclavamiento con la bobina M1 y nuestra bobina M1 que energizará todo el programa. Vemos aquí nuestro primer contador número 1. Este contador se activa con el contacto I1 que le enviará señales eléctricas al contador e irá aumentando uno por uno hasta llegar al número 10. En el número 10 es la razón por la que tenemos aquí nuestro contacto M2 activado por la bobina M2. Cuando el contador se energice y energice la bobina, este cortará su señal. Entonces, así se simularía nuestro límite de 10 autos por piso del estacionamiento. El contacto I2 o la entrada I2 es nuestro descontador. Lo tenemos aquí puenteado hacia el contador número 1 y tenemos aquí su propio camino. Este contacto, como bien le dije, descontará 1 cada que envíe la señal al contador, pudiendo así simular que un auto sale del estacionamiento. Lo mismo hacemos con el contador número 2, es el mismo procedimiento. El contacto I3 mandará la señal al contador 2. Cuando éste alcance el número 10, energizará la bobina M3, lo cual la abrirá en este lado, correrá el contacto M3 y impedirá que se siga contando más flujo de automóviles. También tenemos su descontador con el contacto, la entrada I4. Seguimos de este lado con nuestro último contador. Este contador no tiene límite en cuanto a su conteo, ni tampoco tiene desconteo, ya que este simulará un registro que se tenga de todos los autos que entraron al estacionamiento. Es por eso que tenemos nuestro contacto I1 y contacto I3
enlazados a este contador. Así cada uno se active, se contará uno más en este contador. Por último tenemos nuestra sección de resets, en donde con el botón Z3 del módulo PLC podemos resetear todos nuestros contadores. Y también aquí tenemos nuestro temporizador número 1, el cual está activado para que dure 30 segundos o lo que serían 5 minutos. Esto simulando que sería el paso de un día completo. Cada que pasa un día, el contador número 3 se reinicia. Y en esta sección de aquí tenemos nuestra sección de textos, que más adelante veremos en nuestra pantalla del módulo PLC cuando hagamos la simulación, la cual se la explicaré en un momento. Tenemos aquí para visualizar nuestro contador, nuestros contadores, que energizamos el circuito con el botón Z1. Vemos nuestro contador número 1. Este lado de aquí va aumentando, así como el contador número 3. Al llegar al número 10 se detiene el contador número 1. Podemos volver a tener la opción de seguir sumando siempre y cuando le descontemos antes. Ahora nuestro contador número 2. Aquí va aumentando también. Así como también va aumentando el contador número 3. Y vemos que el contador número 3 no descuenta nada. Aquí llegó el número 10. Vemos que ya no puedo seguir aumentando. Con el contacto número 4 se puede descontar y seguir contando. Y ahora nuestro botón Z3 reinicia los dos contactos que tenemos. Y al pasar los 5 minutos también se reiniciará el contacto número 3, el contador número 3. Ahora vamos a ver los textos que tenemos. El primer texto que vemos, bienvenidos espacios disponibles, porque ninguno de los dos contadores está lleno. Aumentamos el contador número 1 hasta llegar a 10. Ahora sí, estacionamiento número 1 lleno, estacionamiento número 2 disponible. Aumentamos el estacionamiento número 2 también hasta llegar a 10. Lo sentimos, estacionamientos llenos. Pero supongamos que se fueron 5 automóviles. Ahora sí, estacionamiento 1 disponible, estacionamiento 2 lleno. Ese sería nuestro programa utilizado. Si le presionamos el Z2, todo para completamente. Y nos da la opción de oprimir Z1 para inicio, oprimir Z2 para el paro y oprimir Z3 para el reset. Eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Hola a todos, les habla el ingeniero David Martínez con la explicación de la práctica con contadores. En esta parte tenemos la simulación en KDecimu, en la cual les explicaré cómo se realizaban las conexiones de manera física, representándolos de este lado en el circuito de potencia, y explicar un poco acerca del diagrama de control o ladder. Inicialmente utilizamos contadores, dos contadores ascendente y descendente y un contador general. O sea, este contador lo que hacía o de lo que se encargaba era de contar cuántos vehículos entraban al estacionamiento en el lapso de un día. Aquí tenemos un timer que configuramos a 30 segundos a modo de referencia de las 24 horas del día. Aquí podemos cambiar el tiempo, ¿verdad? Pero pues por cuestiones prácticas se configuró a 30 segundos. Eh, de este lado tenemos pues la línea neutro que alimenta nuestro PLC, por consiguiente después nuestro disyuntor o contactor. Tenemos esta línea que es la encargada de la señal en este caso. Aquí inicialmente teníamos el control con la Z, Z1 y Z2, pero como este PLC no tiene teclas físicas para interactuar con él, pues lo, lo- lo cambiamos a las entradas digitales, ¿verdad? Le damos iniciar a nuestra simulación, encendemos el PLC, damos Start
Se activa el I1, enclava en M1 y aquí tenemos el inicio del conteo. Para este caso dejamos las entradas como E y las salidas como S. Aquí tenemos la entrada 1 y la salida 1, así como la entrada 2 y la salida 2. De esta manera tenemos un conteo de cuántos coches van entrando. En, en, en el, en la práctica física utilizamos interruptores de final de carrera para simular cada que la aguja dejaba entrar un coche, pues llegaba al final en la parte superior la aguja y regresaba, ¿verdad? Entonces ahí indicaba que entraba un coche. Aquí tenemos el conteo. Aquí lo configuramos a 5. Ya al momento que llega a 5, nuestro C1, pues en físico arrojaba un letrero que decía que el estacionamiento 1 estaba lleno. Y para que siguiera permitiendo que entraran más coches, pues se tenía que salir uno, ¿verdad? Llegaba a 4, se desactivaba el letrero, indicando que había todavía espacios. De igual forma, para el S2 lo configuramos también a 5 para que ambos tuvieran 5 espacios y que el límite fuera 10. Llegar a 5, al momento en el que ambos están en 5, pues se encuentran activados, ¿verdad? Al momento de llegar a 5, pues ambos se activan. Vamos a estar 1, 2, 3, 4, 5. Se activó. Entrada 2, 1, 2, 3, 4, 5. Para este punto en el que ambos se encuentran activos, el, el PLC en la práctica arrojaba un letrero que decía ambos estacionamientos llenos, ¿verdad? Y ya aquí tenemos el conteo de 10. En este caso, si queremos que sigan entrando más carros, pues simplemente tendrían que salir. Ya tenemos el conteo de 12. Este sería el conteo, pues, de los carros que entran en un día. Aquí de manera representativa, pues lo dejamos con interruptores, con entrada 1, salida 1, entrada 2, salida 2, y así. Pues eso sería la parte de la simulación. En un momento les explicaré un poco acerca de la práctica de manera física. Continuando con la explicación de nuestra práctica de manera física, aquí contamos con una imagen de la práctica, ¿verdad? En el laboratorio. Probablemente se pregunten, ¿por qué no grabaron? Bueno, pues por cuestiones prácticas y de calidad más que nada, porque el ruido en el laboratorio pues sí suele entorpecer un poco las actividades o a la hora de grabar. En esta parte pues tenemos nuestros estacionamientos. Aquí, si se pueden dar cuenta, tenemos interruptores de final de carrera en esta parte. La forma en la que lo hicimos y conectamos, principalmente teníamos un PLC que trabajaba con corriente directa, con CD. Entonces, por lo tanto, las mismas entradas tenían que ser señales de corriente directa. Entonces, lo que hicimos fue, como común o como señal, pues agarrarnos directamente desde la fuente de CD, ¿verdad? Aquí vemos cómo llega aquí, pasa por aquí y llega directo al común de nuestro primer estacionamiento, y de igual forma este segundo cable pues llega al segundo común de nuestro segundo estacionamiento, que en este caso se usa para la señal, y posteriormente pues aquí podemos, podemos ver los contadores de conteo y desconteo. No sé si podemos hacer un poco de zoom para que puedan apreciarlo. Desconteo y conteo. La programación en el ladder, en el Celiosoft, mi compañero le explicará un poquito más adelante. Esto es un poco de cómo lo hicimos de manera física. Tenemos el negativo que llega al PLC y el positivo que alimenta igual al PLC. Este PLC es de 24 volts, trabaja con 24 volts. Ahí están las entradas. Entonces nos podemos dar cuenta que es una de conteo y otra de desconteo. Una de conteo y otra de desconteo. Si lo dejamos, y el control para encender el PLC y desactivarlo, o sea, encenderlo y apagarlo, lo dejamos con la Z1 y Z2 del mismo PLC. Y podemos ver unos carritos a modo de representación, ¿verdad? De manera práctica. Aquí tenemos los letreros que anteriormente les mencionaba.
Para este caso, tenemos tres letreros. Bueno, más bien configuramos tres letreros. El inicial, cuando todavía había espacios en ambos, antes de que se llenaran. Bienvenido, espacios disponibles. Una vez que uno de los estacionamientos llegara a 5 espacios, se accionaría otro letrero, en este caso el estacionamiento uno lleno, estacionamiento 2 disponible. Eso indicaba que pues había espacios disponibles todavía en el estacionamiento 2. Una vez que se llenara el segundo estacionamiento, dejamos un tercer letrero de lo sentimos, estacionamiento lleno. Para que se desactivaran los letreros, pues simplemente había que descontar, ¿verdad? En el caso de que se descontara en el estacionamiento número uno, simplemente pues aparecería estacionamiento 2 lleno, espacios disponibles en estacionamiento uno. Y así. Esto sería todo, compañeros, de mi parte. Muchas gracias. Mi nombre es Braulio Bernal y les explicaré los resultados e interpretaciones de esta práctica. En esta práctica se realizó una maqueta de dos estacionamientos controlados mediante un PLC programado en Seriosoft. Para el funcionamiento del sistema utilizamos tres contadores y limit switch como sensores para detectar la entrada y salida de los vehículos. Durante las pruebas, se observó que cada vez que un automóvil activaba el limit switch de entrada, el PLC recibía la señal y el contador aumentaba el número de vehículos dentro del estacionamiento. Cuando el automóvil pasaba por el limit switch de salida, el contador disminuía el valor registrado. Además, el tercer contador que utilizamos se utilizó para llevar el registro total de vehículos que ingresaban durante un día. El sistema observamos que funcionó correctamente, permitiendo llevar un control automático del número de autos presentes en el estacionamiento. Los resultados nos muestran que mediante el uso de PLC, sensores y contadores programados, es posible automatizar el control de acceso en un estacionamiento. El PLC pues procesa las señales enviadas por los sensores y realiza las operaciones de conteo de forma automática, permitiendo conocer la cantidad de vehículos dentro del estacionamiento y el total de entradas registradas en el día. Esto nos demuestra que la programación realizada es funcional para diversas aplicaciones de control y monitoreo de espacios de estacionamiento. Soy el alumno Azora Luis y les estaré diciendo la conclusión general de la práctica. En esta práctica se comprendió el uso y la importancia de los contadores dentro de un sistema controlado por un PLC, que en nuestro caso era de la marca Schneider. Mediante la elaboración y programación de una maqueta de estacionamiento, se implementaron tres contadores que permitieron simular el control del flujo de vehículos. Dos de estos contadores se encargaban de registrar las entradas y salidas de automóviles en diferentes secciones del estacionamiento, permitiendo conocer en todo momento cuántos espacios estaban ocupados o disponibles en cada área. El tercer contador funcionaba como un contador general, registrando el número total de vehículos que ingresaban al estacionamiento durante el día. Esta práctica permitió comprender cómo los PLCs pueden utilizarse para automatizar procesos de conteo y control en aplicaciones reales, facilitando la supervisión, organización y eficiencia en sistemas como estacionamientos, líneas de producción u otros procesos industriales, donde es necesario llevar un registro preciso de eventos o elementos. Con mi conclusión, de manera personal, esta práctica me permitió comprender de mejor manera cómo funcionan los contadores dentro de un PLC y cómo pueden aplicarse en un sistema automatizado. Al trabajar con el PLC y la maqueta del estacionamiento, pude observar cómo se programaban y utilizaban los contadores para registrar las entradas y salidas de vehículos, así como llevar un conteo total de los autos que ingresan durante el día. Esto me ayudó a reforzar mis conocimientos sobre la programación y el control en sistemas de automatización.
Además, la práctica me permitió entender la importancia de estos dispositivos en aplicaciones reales, ya que facilitan el control y la organización de diferentes procesos, haciendo más eficiente el monitoreo y la gestión de información dentro de un sistema automatizado. Para terminar, mi conclusión personal en esta práctica, pues sería que se pudo comprender de mejor forma cómo funciona la automatización utilizando pues un PLC. Al realizar la programación en nuestro programa de Celiosoft y aplicarla en la maqueta que realizamos del estacionamiento, pues se pudo observar cómo los contadores y los sensores, en este caso son los limit switch, permiten llevar un control automático de la entrada y salida de vehículos. Desde mi punto de vista, pues esta práctica fue muy útil porque pues me permitió relacionar la programación con una aplicación real, entendiendo cómo el PLC pues recibe señales de los limit switch y ejecuta la lógica programada pues para contar y descontar el número de autos. Además, también pues ayudó a reforzar el uso de contadores dentro de la programación y pues la importancia de tener un buen diseño lógico para que nuestro sistema funcione correctamente. En general, esta práctica pues me fue de gran ayuda para poder comprender mejor pues el funcionamiento de los sistemas automatizados. Nos habla David Martínez con la conclusión personal. En mi conclusión, en esta práctica se logró entender de una manera más clara el funcionamiento de la automatización mediante un PLC al realizar la programación en el software Celiosoft y probarla en la maqueta del estacionamiento. Se pudo observar cómo los sensores y los contadores trabajan juntos. En este caso solamente utilizamos los contadores para controlar automáticamente la entrada y la salida de los vehículos. Desde mi punto de vista, esta actividad fue muy útil porque me permitió aplicar la programación a un caso práctico, pues hablando de un estacionamiento, comprendiendo cómo el PLC recibe las señales de los interruptores de final de carrera y ejecuta la lógica establecida para llevar el conteo y mostrar los letreros de lleno o vacío, dependiendo cuál sea el caso. Además, la práctica ayudó a fortalecer el manejo de controladores dentro de la programación y reconocer la importancia de diseñar correctamente la lógica para que el sistema opere sin errores. No solo la lógica, también es importante la parte de las conexiones. Lleva a tener un diagrama de conexiones de manera física. Fue una práctica que facilitó la comprensión del funcionamiento de los sistemas automatizados en aplicaciones reales. Muchas gracias. Como conclusión personal, gracias al desarrollo de esta práctica pudimos entender el funcionamiento de los contadores en la programación ladder mediante el software de Schneider Electric Celiosoft para conseguir dar una aplicación práctica. Activando y desactivando la salida del PLC considera la condición de los valores predeterminados de los contadores. Con eso obtenemos más conocimiento acerca de las diferentes herramientas con las que cuentan los controladores lógicos programables para implementarlos en las diferentes situaciones que se nos presenten. Todas estas herramientas son de gran utilidad para garantizar la correcta ejecución de la programación de los controladores lógicos programables ante la situación que se nos presente. En la práctica fue posible entender con mayor claridad el funcionamiento de la automatización mediante el uso de un PLC simulando una situación real. Al realizar la programación en Celiosoft y aplicarla en la maqueta del estacionamiento, se pudo observar cómo los sensores y los contadores permiten controlar de forma automática la entrada y salida de vehículos. Considero esta actividad fue muy útil, ya que nos permitió relacionar la programación con una situación práctica y realista, comprendiendo de qué manera el PLC recibe las señales de los limit switch y ejecuta la lógica programada para incrementar o disminuir el conteo de autos. Asimismo, la práctica ayudó a reforzar el manejo de contadores dentro del programa y a entender la importancia de diseñar correctamente la lógica para que el sistema funcione de manera adecuada. Como conclusión, esta práctica facilitó una mejor comprensión del funcionamiento de los sistemas automatizados y del controlador lógico programable.